Esto es lo que ha dicho Jehová, el soberano del universo. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Isaías 55:11. En las publicaciones de los testigos de Jehová se afirma que Jerusalén cayó ante los babilonios en el año 607 antes de la era cristiana. Mientras que los historiadores actuales suelen fechar este suceso en 587. La cronología de Parker y Duberstein, que es la que aceptan la mayoría de historiadores desde mediados del siglo XX, no presta atención al testimonio de la Biblia y realiza su cálculo basándose principalmente en el canon de Ptolomeo, y también en una tablilla astronómica llamada BAD 4956. El canon es una lista anual. Solo menciona reyes cuyo reinado se extendió durante más de un año, y solo menciona un monarca por año, por lo que en los años con diferentes reyes solo menciona a uno de ellos. Los dos períodos en los que no se menciona ningún rey, corresponden a los períodos en los que Sennacherib, rey de Asiria, tuvo el control de Babilonia. Su nombre no se menciona debido al odio de los babilonios por un rey que destruyó su ciudad en 689 antes de la era cristiana. Sin embargo, se considera que la cronología del canon es bastante precisa, por lo que los historiadores y arqueólogos consideran que la cronología de la antigua Mesopotamia está firmemente establecida desde el 747 antes de la era cristiana en adelante. El canon de Ptolomeo menciona a 5 reyes de la dinastía neobabilónica que gobernó antes de la conquista de Ciro. A saber, Nabopolassar al que asigna 21 años de reinado, Nabucodonosor 43 años, Evil-Merodach 2 años, Nediglissar 4 años y Nabónido 17 años. Contando hacia atrás desde 539 antes de la era cristiana. Se llega a la conclusión de que Nabucodonosor empezó a reinar 66 años antes, es decir, en 605 antes de la era cristiana. La tablilla BAD 4956 parece coincidir con esa fecha, pues ubica el año 37 del reinado de Nabucodonosor exactamente en el mismo año que lo hace el canon de Ptolomeo. Puesto que textos como Segunda de Reyes 25:8 y Jeremías 52:29 muestran que la desolación de Jerusalén sucedió en el año 18º de Nabucodonosor 19 si se cuenta a partir de su año de ascenso. Esto les lleva a la fecha de 587 antes de la era cristiana. Curiosamente, para esto sí aceptan el testimonio de la Biblia. Lo que denota cierta selección, discriminando las partes de ella que no concuerdan con su teoría. Entonces, ¿cómo explicar la contradicción? Para los que no creen en la infalibilidad de la Biblia, basta con decir que la cifra de 70 años es un error o una mentira. Algunos creyentes tratan de explicarlo diciendo que la cifra de 70 años es simbólica, no literal, o que no transcurre entre la desolación de Judá y su restauración, pero los textos citados tanto en este como un vídeo anterior sobre el mismo tema, no apoyan esas conjeturas. Por tanto, los cristianos nos vemos ante la tesitura de creer a Parker y a Duberstein, que asignan al exilio una duración de 50 años, o creer al autor de la Biblia, que le asigna 70 años. Para los testigos de Jehová la opción es clara, y no hay necesidad de ir más allá. Sin embargo, se pueden añadir algunos comentarios sobre la fiabilidad de los datos que contradicen el testimonio bíblico. Ningún historiador puede negar la posibilidad de que el cuadro actual de la historia babilónica pueda ser engañoso o estar equivocado. Se sabe, por ejemplo, que los sacerdotes y reyes de la antigüedad a veces alteraban los registros según los fines que perseguían. O, aun si la evidencia descubierta fuera exacta, pudiera haber sido mal interpretada por los doctos modernos, o estar incompleta, de modo que la cronología de aquel período pudiera ser drásticamente alterada por material todavía no descubierto. En cuanto al canon de Ptolomeo, del siglo II de la era cristiana. El profesor E.R. Thiele, escribe en su libro Los misteriosos números de los reyes hebreos, cita. El canon de Ptolomeo se prepara principalmente con propósitos astronómicos, no históricos.
No daba a entender que presentaba una lista completa de todos los gobernantes, ya sea de Babilonia o de Persia, ni el mes o día exacto del principio de sus reinados, sino que era un recurso que hacía posible colocar correctamente en un extenso arreglo cronológico ciertos datos astronómicos que entonces estaban disponibles. Los reyes cuyos reinados duraron menos de un año y que no abarcaron el día de Año Nuevo, no fueron mencionados. Es importante tener en cuenta que el canon no se escribió como un registro histórico, sino astronómico. Ptolomeo usó los reinados de antiguos reyes, según él los conocía unos 7 siglos después, simplemente como un marco en el cual colocar la información astronómica. Por eso, no se puede tener seguridad de que estuviese en lo correcto al asignar cierto número de años a varios reyes. De hecho, mientras Ptolomeo le acredita a Evil Merodach solo 2 años de gobierno, Polistor le asigna 12 años, esto por mencionar un ejemplo de su fiabilidad. Además, no es posible estar seguro de que hayan reinado solo 5 reyes durante este periodo. Por ejemplo, en Borsippa se encontraron varios nombres de reyes babilonios que no aparecen en ninguna otra parte. En cuanto a la tablilla BAD 4956, el texto no es un original, sino una copia de otro texto anterior, y contiene numerosos espacios en blanco. Actualmente ni siquiera se entienden algunos de los términos que se encuentran en ella. En el texto aparece 2 veces el apunte IBI, que significa, roto o borroso. De esta manera el escriba reconoció que estaba trabajando con una copia defectuosa. Esto supone que su fiabilidad es al menos dudosa. Pero aún suponiendo que la información astronómica presentara un cuadro veraz del original, esto no establecería la veracidad de la información histórica. Al igual que el canon de Ptolomeo, simplemente usaba los reinados de antiguos reyes, según la cronología que se aceptaba en su tiempo, como un marco para colocar la información astronómica. De modo que el copista de la BAD 4956 pudo sencillamente insertar el año 37 de Nabucodonosor según la fuente de información que utilizase. Los eruditos alemanes Neugebauer y Wegener, que son quienes tradujeron el texto, reconocen que el escriba evidentemente cambió palabras para adaptarlas a la terminología abreviada en uso en su día. Pero fue tanto inconsistente como inexacto. De la misma manera fácilmente pudo haber insertado otra información que se adaptara a sus propósitos, de modo que cabe la posibilidad de que tanto el canon de Ptolomeo como la BAD 4956 hayan derivado de una misma fuente básica y compartan errores mutuos. En oposición al canon de Ptolomeo y a la BAD 4956 se yerguen los testimonios unánimes de Jeremías, Zacarías, Daniel y el escritor de 2 Crónicas, de que Judá y Jerusalén yacieron desoladas por 70 años. Esto es lo que ha dicho Jehová, el soberano del universo. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Isaías 55:11. Por lo tanto, los testigos de Jehová preferimos dar crédito al Dios Todopoderoso Jehová, el soberano del universo.